A ver, ¿la pantalla la veis completamente? Listo, ya está grabando. Gracias. Buenos días a todos. Soy Pedro Barranquero, Product Manager de QNAP, aquí en España. Bienvenidos a todos a esta webinar en la que vamos a explicar un poquito cómo funciona nuestra aplicación de backup, que es el Hybrid Backup Sync. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una presentación en la que no me voy a dedicar exclusivamente al funcionamiento del programa en sí, sino que vamos a ver las características del mismo. Digo esto porque tenemos en YouTube un canal que se llama QNAP TV España, en el que tenéis un vídeo completo, que lo enseñaré el link simplemente al final de esta webinar, en cómo funcionan absolutamente todas las características de este software, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer práctica de la clase y vamos a ver un poquito las características fundamentales de Hybrid Backup Sync. Bien, las tres patas de este programa, las tres patas principales que tiene este programa son para backup, por supuesto, ya que es un programa para realizar copias de seguridad, una opción para restaurar esas copias de seguridad y una opción de sincronización total de todos los archivos, tanto entre NASes como, por ejemplo, algún servidor que tengáis en la nube. Las patas fundamentales de realizar un backup, de realizar una copia de seguridad, el perfecto plan de backup, tiene tres puntos muy importantes. Primero, que tenéis que tener mínimamente 3 versiones de un mismo archivo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo hago un backup, pues podemos tener backups semanales, como tendréis en algunas empresas, podemos tener backups mensuales, inclusive trimestrales o semestrales, ¿vale? Cada uno depende un poco de la importancia, incluso diarios, evidente, ¿verdad? Luego, tenéis que tener 2 dispositivos con esa misma copia de seguridad. Es decir, no solo hacer un backup en un dispositivo y ya está, sino mínimamente 2. Y además, añadido, tenemos que tener el backup en la nube, por lo menos una copia en la nube, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos un backup local en la empresa y deberíamos tener un backup fuera de la empresa, en otra ubicación, y además deberíamos tener un backup total en la nube. La diferencia entre tener un backup en la nube pública y tener un backup en una nube privada, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, el espacio de almacenamiento en la nube está muy cotizado, por lo que una de las ventajas que tenemos al usar una de QNAP, ¿de acuerdo?, sería la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento es evidente que cuanto más fácil sea expandirla y más económico para nosotros, a partir de una de QNAP podemos ampliar discos, podemos poner cabinas de expansión y podemos tener mucha más capacidad de almacenamiento de lo normal. Tenemos protección de almacenamiento. Las dos plataformas tienen una completa protección de almacenamiento. Es decir, todas tienen su seguridad, todos tienen, supongo que las empresas tendréis un firewall dedicado, si no deberíais verlo también. Luego veremos una pequeña diapositiva en relación al nuevo reglamento de protección de datos. ¿Bien? Pero aquí está lo más importante, la seguridad de la información en nuestro NAS QNAP, que como digo, veremos un poco más adelante. El RTO, que es muy rápido, es decir, hay 2 denominaciones a la hora de hacer una copia de seguridad, que lo veremos más adelante, pero una de ellas es el tiempo que tardas en recuperar esa información, ¿de acuerdo? Y eso con una QNAP es un tiempo corto y es un tiempo que te permite que tu empresa esté de nuevo en funcionamiento con todos sus datos. Y luego también el acceso de escritura, el acceso de lectura. Evidentemente, como sabéis, en red local es mucho más rápido que tener todo almacenado en la nube. En la nube necesitamos contar con nuestra conexión de Internet, tanto de subida como de bajada, según queramos recuperar o almacenar información, y eso es un hándicap que tienen absolutamente todas las nubes públicas. Lo que decía sobre las métricas de RTO y sobre las métricas de RPO, que es un concepto fundamental, muchas veces me lo preguntáis y me gustaría aclararlo en una diapositiva. El RPO, al final veis un gráfico en la diapositiva
que tenéis desde que ocurre esa pérdida de información, desde que ocurre, pues no sé, entra un virus, o se han borrado datos accidentalmente, o se han estropeado discos duros, o se ha estropeado una máquina, o lo que sea, o nos han robado la información. Bien, pues tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno es el tiempo que hemos perdido, es decir, si yo hago copias de seguridad todas las noches a las 10 de la noche y tengo el desastre a las 11 de la mañana, pues he perdido 13 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que he perdido. Ahora tenemos que ver cómo recuperarlo, ¿vale? Así que, al final, el RTO es el tiempo que se ha perdido de trabajo, ¿de acuerdo? Y el RPO es el tiempo que tardo en volver a estar como estaba, ¿de acuerdo? El tiempo que tardo en recuperar esa información. Esas dos métricas son muy importantes a la hora de definir un buen plan de backup. Y a la hora de definir un buen plan de backup tenemos que tener en cuenta, como ya sabéis, el nuevo reglamento de protección de datos. Sabéis que hubo un revuelo aquí en España porque todas las empresas querían cambiar la manera en la que se almacenaba la información, la manera en que distribuían la información y la manera en que muchas veces recopilaban los datos de los usuarios. ¿Bien? Yo tengo aquí aparte, además de la diapositiva principal, permitidme que abra otra diapositiva, ¿vale? Es muy cortita. Bien, pues esa diapositiva, al final, lo que me habla es de ese nuevo reglamento, es decir, cómo hemos implementado y cómo QNAP te ha ayudado a implementar ese reglamento de protección de datos para que las empresas puedan realizar un almacenamiento de la información legal, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es el GDPR? Yo creo que ya todos estáis, ya todos sabéis lo que es el GDPR, ¿de acuerdo? Es el Reglamento General de Protección de Datos, que empezó en funcionamiento el 25 de mayo, y sabéis que las sanciones podían alcanzar hasta 20 millones de euros de facturación. El objetivo, como decía, era que cualquier información relativa a los datos de una persona que se almacenaba o que se conectaba, pues era privada, y no podíamos nosotros compartir esa información, y además teníamos que tener una seguridad añadida a la hora de almacenar. ¿Cómo QNAP protege esa información? Pues mirad, damos un cifrado AES 256 a los discos de acceso de lectura y escritura con una contraseña autorizada. De igual forma, si hacemos una copia en un USB externo, pues evidentemente al estar cifrado, si el USB se pierde, no hay ningún problema. Y además la protección que damos es un cifrado FIPS 140-2 que está validado a nivel militar, ¿de acuerdo? Y como veis, podéis ver en la diapositiva, esto se adopta cifrando los discos duros tanto a nivel interno como externo. También cuando tenemos un NAS de QNAP, no solo es un dispositivo de almacenamiento que ponemos en una red y ya está, no. Fijaros, podemos bloquear IPs, es decir, quién puede entrar y quién no puede entrar al NAS. Inclusive se pueden bloquear por regiones, ¿de acuerdo? A nivel mundial. Lo que decíamos del cifrado de la unidad externa, y además tenemos un software para la detección de virus, y ese software además es gratuito. La protección de acceso a la red simplemente es que el administrador del sistema en el NAS de QNAP lo que puede hacer es validar una lista de conexiones de IP para que solamente esos equipos puedan acceder al NAS. Tenemos un antivirus integrado que es el ClamAV, ¿de acuerdo? Que es un antivirus que está integrado en el NAS de QNAP y que puede detectar virus, malware, gusanos, troyanos, y además está en continua actualización y está activo, ¿bien? Y eso ya digo que no tiene un sobrecoste añadido. Y además podemos bloquear interfaces de red. Esto es muy importante, no solo la IP, sino interfaces también de red. Cuando hacemos una copia de seguridad entre NASes QNAP, utilizamos un protocolo que es nuestro, que es RTRR, es exclusivo de QNAP. Y ese protocolo lo que hace es que en vez de configurar un FTP remoto, nosotros podemos configurar entre dos NASes QNAP, de marca QNAP, podemos configurar este protocolo y aunque estén en diferentes ubicaciones, solamente hay que abrir un puerto y el resto ya el entendimiento de esa información lo hacen entre los NASes de QNAP. También somos compatibles
con absolutamente todas las soluciones o prácticamente todas las soluciones que hay en la nube. Ya sabéis que por el nuevo reglamento también tenemos que tener una copia en la nube. Por ejemplo, en Microsoft Azure pues es nativo. Directamente desde la aplicación Hybrid Backup Sync podemos configurar una copia en la nube. Insisto, no os preocupe. Oye, ¿y cómo configuro eso? ¿Y cómo hago esto? Lo que he dicho al principio, tenemos un vídeo en el canal de YouTube que están todas las posibilidades de uso de Hybrid Backup Sync, que luego, si queréis, os lo muestro el link. Y luego también, como novedad, que no sé si algunos lo conocéis, QNAP tiene en España un primer data center de backup remoto certificado por nuestra marca, que cumple la transferencia que os comentaba, RTRR, pues sobre todo es QNAP, y la certificación Tier 2, se llama BC Data, y al final esa sería, si alguien opta, porque muchas veces hay desconfianza, vamos a llamarlo, cuando decimos, voy a hacer una copia en la nube, oye, ¿dónde están esos servidores de la nube? ¿Y en qué lugar están? ¿Y dónde está mi información? ¿Y cómo está almacenada? Por eso hemos certificado, en España, está en Girona, este centro de datos, en el que directamente pues podéis tener vuestra copia en la nube legal, pero sabiendo que los servidores los tenemos en nuestro país. Bien, así que al final, como podéis entender, el backup es importante, pero hay que tener una seguridad, ¿de acuerdo? Hay que detectar esas amenazas, hay que ver por dónde vienen, y si lo tienes absolutamente todo con seguridad, a través de IPs, a través de encriptación de datos, a través de filtros y a través de tu backup en la nube o tu backup local y a un USB, está claro. Por ejemplo, digo USB porque hay muchas empresas que tienen el NAS de QNAP y tienen un USB externo conectado donde también hacen ahí copias, ¿no? Pues el NAS falla alguna vez, ¿verdad? Bueno, esto sería la presentación relativa. Vamos a ver al GPRD, vamos a seguir con nuestra presentación. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Bien, seguimos. Así que vamos a ver cómo crear un backup, pero no solo un backup de decir hago una copia a otro servidor, sino qué es lo que tengo que hacer y cómo se debería configurar y cómo deberíais tener configurados los backups en las empresas. Bien, tenemos localmente un NAS de QNAP, que lo podéis ver el primero que está a la izquierda, ¿vale? Y podemos usar tanto por un PC como por un Apple, por un dispositivo Apple. Podemos usar el Time Machine de Apple para que haga copias directamente y se almacenen en el NAS. Y en el PC hay un software que se llama The NetBack Replicator. Este software está bien porque al final es un agente que hay que instalarlo y bueno, al final dices qué carpetas, lo típico, ya sabéis, qué carpetas quiero almacenar en mi NAS de QNAP como copia de seguridad. Hace poco QNAP sacó desde el propio programa Hybrid Backup Sync una forma de poder hacer copias de seguridad en los PCs de la empresa, en los Windows que hay en la empresa de los clientes, sin necesidad de instalar ningún cliente. ¿Vale? No hace falta sin necesidad de instalar un agente, quería decir. No hace falta instalar un programita en cada ordenador del usuario para que haga un backup en el NAS de QNAP. No. Se puede hacer directamente a través de red, es evidente. Y de nuevo tenéis el tutorial en el canal de YouTube, que luego os digo el link para que veáis cómo se hace. Bien, una vez que las copias van al NAS de QNAP, pues tenemos que tener en cuenta que no puedo dejar las copias en ese dispositivo, ¿de acuerdo? Tengo que sacar fuera esa información. ¿Y cómo lo saco fuera? Bueno, lo puedo sacar fuera o por un USB, por ejemplo, lo veis ahí abajo, o también lo puedo sacar fuera copiándolo a otro NAS o a otra caja de discos que tenga. Como veis, esta información lo hago encriptado. Bien, se puede hacer encriptado. Siempre va a viajar la información de manera encriptada. Y luego es importante que si tengo otro NAS de QNAP fuera de la empresa, por ejemplo en otra ubicación, la empresa la tengo en Barcelona y ahora quiero una copia en Madrid, lo puedo hacer a través del protocolo RTRR, directamente abriendo un solo puerto a mi NAS de QNAP, y además también puedo hacer una copia sincronizada también a la nube, también encriptada, ¿de acuerdo? Ese sería el plan que teníamos que tener todos en la cabeza para asegurarnos de que absolutamente todo está copiado y si hay algún desastre, minimizar ese tiempo que hemos perdido desde que se hizo la última copia de seguridad y minimizar también, muy importante, esa recuperación de datos que al fin y al cabo
es la que nos va a dar ese tiempo en decir en la empresa, ya está todo como estaba, o al menos casi como estaba. Hay que recuperar 5 horas de trabajo, 4 horas de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos solo copias almacenadas en la nube, si tenemos que bajar, no sé qué deciros, 50 teras de información a otro NAS desde la nube, si no tenemos una velocidad de conexión de Internet adecuada, vamos a tardar muchísimo tiempo y cada segundo que no podemos estar trabajando con información es dinero que pierde la empresa. Así que, en definitiva, el invertir en tener esto como debería estar, la verdad es que normalmente no hay ningún tipo de problema en ello. También, como sabéis, aprovecho para deciros que QNAP tiene en el mercado switches que no son gestionables, son switches muy sencillitos, pero en torno, no sé qué deciros, unos 400 euros, ya tendríais que preguntar al distribuidor el precio exacto. Tenemos switches no gestionables de 10G, ¿de acuerdo? Y está claro que no es lo mismo transferir información a 1 gigabit que transmitir la información a 10 gigabits, ¿de acuerdo? Podemos garantizar una alta eficiencia de backup y también podemos garantizar una recuperación muchísimo más rápida si contamos con una red de 10G. Por lo que insisto, es muy importante tener en cuenta el RPO, es decir, el tiempo que tardo en recuperar toda esa información que aparentemente se ha perdido. Por eso es muy importante tener un plan de backup y tener gestionado pues planes de backup por hora, por día, por semana, por mes, por trimestre, por semestre, es decir, todo eso tenerlo almacenado y ver que funciona, ¿de acuerdo? Y todo eso se puede hacer desde, como veis en este gráfico, la aplicación Hybrid Backup Sync. Es una aplicación que lo tenéis absolutamente todo, es decir, si queremos programar, oye, ¿cómo este backup? Veis que aquí hay diferentes backups, en este gráfico que veis hay 5 y todo se hace desde una misma interfaz de una manera muy sencilla. Por lo tanto, cuando usamos esa aplicación tenemos varias versiones del mismo archivo almacenada. Cuando hacemos un backup, el primer backup siempre, como sabéis, es el backup gordo que yo llamo, es decir, toda la información hay que pasarla. Y después vamos haciendo backups incrementales, ¿de acuerdo? Lo que supone también un ahorro de tiempo a la hora de realizar ese backup. Y muy importante es que tengáis en cuenta que esa información va a estar encriptada. Esto es muy importante, ¿bien? La encriptación de la información, como os he dicho, se hace de cara al servidor y también está soportada de cara al cliente. Así que la información es muy importante de cuando la tenéis que subir, por ejemplo, a la nube, y esa información viaja encriptada. Es muy importante porque si la información no viaja encriptada, cualquiera que esté conectada a vuestra autopista podría coger esa información. Y si no está encriptada, pues está en texto fuente, al final se puede leer. Más cosas. Cuando yo hago un backup a través de Hybrid Backup Sync, tenéis que tener en cuenta que prácticamente soporta absolutamente cualquier almacenamiento externo para copiar la información, desde el NAS de QNAP. Veis ahí que tenéis almacenamiento de archivos, tenéis otro NAS para almacenamiento de discos externos y además tenéis rsync, tenéis por SMB Server y también por FTP. Es decir, no hay excusa para que no funcione. Prácticamente funciona con cualquier sistema. Más cosas. Tenemos el Active Sync. Eso también es importante, ¿vale? Una cosa es un backup, ¿bien? Y otra cosa es que, como veis en el gráfico, te lo da a entender, es que absolutamente todo lo que nosotros movamos y desde donde lo movamos, lo podemos tener sincronizado, ¿de acuerdo? Es decir, a mí me da igual estar trabajando desde un teléfono, trabajando desde donde sea, que todo al final va al NAS de QNAP y todo al final se sincroniza. Bien, esto es muy importante también a la hora de tener información, porque si yo trabajo en mi PC y dejo en documentos la información, pues luego cuando llegue a la empresa, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pues que cuando me conecte a la red, que me haga automáticamente la copia, o si el portátil me lo roban en ese transcurso y estoy trabajando 10 horas o 2 horas en el AVE, por ejemplo, y el portátil me lo roban, ¿qué pasa con esa información si ya no se ha conectado al NAS? ¿Vale? Entonces, si yo estoy conectado a Internet, automáticamente todo se sincroniza y todo está en mi empresa, todo está en el NAS de QNAP. Y cuando una vez que está en el NAS de QNAP, actúa Hybrid Backup Sync y te va haciendo las copias locales, remotas, etcétera, etcétera. Es una manera de tener centralizada la información
y es una manera de que todo funcione. Bien, ahora me gustaría hacer un pequeño inciso y hablar sobre los snapshots o las instantáneas. Bien, las instantáneas, como ponen en esa diapositiva, ahora ponen que están disponibles para unos NASes con ARM. Esto es una muy buena noticia, porque antes no lo estaba. Ahora un NAS de QNAP con procesador ARM te puede hacer instantáneas. Ya sabes que las instantáneas lo que hacen es hacer una foto de mi volumen, de los datos de mi volumen, ¿vale? Y me la guardan en el propio volumen. No es un backup, porque una instantánea, si alguna vez la habéis hecho, dais al botón de instantánea y como su propio nombre indica, es instantánea, es muy rápida. ¿Y por qué es eso? Porque no está cogiendo la información en sí, sino está almacenando los sectores, la información del disco en donde se encuentra vuestra información. Es algo así como el índice, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Si a mí me entra, por ejemplo, un ransomware, ya sabéis que un ransomware lo que te hace es cambiar el nombre del archivo y además te lo encripta. Es un virus que te cambia la extensión y te lo encripta. De tal forma que tú quieres verlo y no puedes. Tienes que saber ese password. Y ya os digo que la única manera, hay algún software que te lo puede recuperar, pero malamente, la única manera que tenéis son dos opciones. O tirar de backup, pero claro, si el backup está hecho desde hace 14 horas o 20 horas, u otra pagar al que ha diseñado el virus para que os dé la clave. Y esto ya sabéis que no es fiable. Para eso están las instantáneas. Como a mí no me cuesta prácticamente espacio hacer instantáneas y las puedo hacer, si quiero, pues, no sé, cada hora del día, y ni se va a notar, no es que tenga los archivos con un backup, no, tengo una seguridad de saber que cualquier archivo de mi empresa que se cambie, digo la extensión, puedo volver al anterior archivo de hace tan solo una hora. Y eso lo hago con las instantáneas, pero no las uso de backup. Un backup es un repositorio completo de la información. Una instantánea, si la instantánea, yo cojo una instantánea que es almacenada sola y la quiero poner, yo qué sé, y quiero volcar la información en otro volumen distinto, no va a funcionar. ¿Vale? Por eso está vinculada al volumen, está vinculado a la biblioteca. Yo solamente hago la copia del índice de esa biblioteca, ¿de acuerdo? Pero tengo la seguridad de que cualquier archivo que se cambie de ese volumen puedo volver atrás en el tiempo y recuperarlo, ¿de acuerdo? Esto sería la instantánea. Por eso es muy importante también configurar instantáneas, pero que no lo cojáis como, yo tengo instantánea, ya está. No, no está. Hay que hacer el plan de backup que hemos comentado anteriormente. Así que, en resumen, como está comentando, necesitamos el software Hybrid Backup Sync, ¿de acuerdo? Desde ese software puedo directamente hacer backup, restaurar la información y además sincronizar mi información, ¿de acuerdo? Y además tenéis que seguir la estrategia de backup 3-2-1, que se llama, ¿vale? 3 copias, 2 copias, una, pues no sé, en la oficina y otra en Madrid, y una en la nube, ¿de acuerdo? Lo de la nube es importante, ¿de acuerdo? Es importante porque al final nuestros datos están en otro sistema completamente distinto y evidentemente si pasa cualquier, no sé, entra un virus en mi sistema, se prende fuego un edificio, que sí que tenemos la otra copia, pero hay que minimizar todavía riesgos, ¿de acuerdo? También es importante para un backup tener la infraestructura necesaria para que ese backup se recupere rápido. De nada me vale tener un plan de backup muy bueno y luego estar conectados, lo voy a exagerar, a switch, ¿os acordáis antes, no? De 100 megas. No me vale de nada, voy a tardar 50 años en volcar la información. Así que si puedo obtener por red 10G, muchísimo mejor. El tiempo, ya sabéis, es oro en las empresas. Más, tenemos este software, esta aplicación, que es totalmente gratuita, tiene características avanzadas, tales como versionado de archivos, múltiples versiones, y la encriptación de datos. Eso es muy importante. Es muy, muy importante encriptar los datos, ¿de acuerdo? Así que con un solo software, como veis, ese Hybrid Backup Sync, tenéis prácticamente en la mano de un mismo dashboard, de una misma aplicación, tenéis prácticamente todas las características necesarias para realizar un buen plan de backup. Bueno, aquí en la diapositiva vamos a irnos ahora a Internet, o antes de irnos a Internet, sí, vamos a irnos a Internet, ¿vale? Esta sería la página
con que pongáis en Google Hybrid Backup Sync QNAP, ¿vale? Os aparece esta página de aquí, ¿de acuerdo? En la que aquí tenéis en castellano todo lo que yo he ido explicando, las 3 patas de esta aplicación: backup, restauración y sincronización. Tenéis los servicios integrados en la nube, son nativos, ¿de acuerdo? Tenéis la opción para crear trabajos de backup, ¿vale? Esto es muy sencillo también. Digo que es muy sencillo y diréis, claro, yo nunca lo he usado, ¿ya? Ahora vemos el vídeo, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenéis toda la información que yo he comentado y la compatibilidad que tenéis con los diferentes servicios de la nube. Y aquí podéis descargar la aplicación o directamente desde mi QNAP. A lo que voy, este vídeo aquí pues está como está, pero bueno, tenemos un canal, ¿vale? Si podéis en YouTube, QNAP TV España, ¿vale? Si escribís esto de aquí, tenemos este canal, que es un canal en español explicando, lo creamos hace poquito. Yo entiendo que el contenido en español es muy importante y también entiendo que al final el conocimiento del producto es clave a la hora de poder distribuir y a la hora de poder ofrecer nuestros NAS de QNAP, ¿vale? Para ello, por ejemplo, en inicio tenéis aquí abajo, veis que pone backup, sincronización e instantáneas. Aquí tenéis absolutamente todo lo relacionado de backup, ¿vale? Todo lo que hemos considerado que por ahora podemos ir haciendo. Mirad, aquí tenéis un vídeo completo, tutorial completo, lo veis aquí, de Hybrid Backup Sync. Son 18 minutos. Normalmente los vídeos los hacemos más cortos. Lo que pasa que esta suite, como tiene absolutamente todas las posibilidades de backup, bueno, pues aquí abajo tenéis un índice por si queréis ir directamente a lo que os puede interesar. Tenéis cómo hacer un backup local, ¿vale? Simplemente, pues de cómo hago un backup local en mi red. Tenéis cómo realizar un backup a USB. Tenéis cómo realizar una sincronización con la nube, minuto 8. Y tenéis un backup en remoto por RTR, es decir, cómo hago un backup desde Madrid a Girona, por ejemplo, a Barcelona o a Galicia o a Katmandú, me da igual, ¿de acuerdo? Un backup remoto por RTR, ¿bien? Aquí lo tenéis todo explicado paso por paso y cómo tiene que funcionar. Tenéis un backup también a Time Machine, ¿vale? Y luego tenéis el último que hicimos sobre Hybrid Backup Sync, es cómo realizar un backup directamente desde un Windows al NAS sin necesidad de instalar ningún agente en el equipo cliente, que era lo que comentaba anteriormente. También lo tenéis, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego también simplemente indicaros que también tenemos una aplicación que es QSync, ¿vale? Que es estilo Dropbox, para que me entendáis, para que toda la información esté también almacenada y disponible desde cualquier dispositivo. Así que hasta aquí la presentación. Veis que ha sido una presentación escueta, pero creo que ha sido muy directa y espero que evidentemente os haya aclarado dudas, hayáis visto otra forma de cómo podemos diseñar un backup. Y me gustaría, por favor, entrar en la ronda de preguntas que normalmente hacéis sobre esta aplicación o sobre lo que he estado comentando. Si tenéis alguna duda, por favor, pues, bueno, encantado de responder. Hola Pedro, ¿me escuchas? Sí, hola. Hola, soy Dani. Perdona que antes no tenía problemas de conexión y no se me escuchaba. Te quería presentar y demás, ¿vale? Bueno, gracias. Para todos, soy Daniel García, el Product Manager de QNAP en Ingram Micro. Conmigo está Víctor, que es el Sales Specialist de QNAP, también en Ingram Micro. Y bueno, quedamos a la espera de vuestras consultas, de vuestras preguntas en relación al webinar que nos acaba de dar Pedro. Hola Dani, tengo una pregunta de Adrià Balà y dice que si hay algo de backup en entornos virtuales. Sí lo hay. Nosotros, se me escucha directamente, ¿no? Sí. Vale, gracias. Tenemos compatibilidad, depende un poco del entorno virtual del que nosotros estemos hablando. Voy a hablar de dos casos, ¿vale? Tenemos compatibilidad desde nuestra aplicación Virtualization Station, que es una aplicación en la que nosotros podemos virtualizar dentro del NAS de QNAP, por ejemplo, un Windows Server 2016, ¿vale? Y desde esa propia aplicación podemos hacer un backup, porque está dentro del NAS de QNAP, y la aplicación Virtualization Station tiene la opción de backup. Y luego tenemos otro escenario, que quizás sea más común en grandes empresas o medianas grandes empresas,
Y es que tenemos el típico servidor, un IBM, un HP, un Dell, me da igual la marca, instalado con VMware, por ejemplo, y ahí están todos los dispositivos virtualizados. La pregunta es, ¿puedo hacer un backup de eso? Y la respuesta es sí. Se puede hacer backup. Nosotros tenemos una aplicación diseñada exclusiva que la podéis bajar del centro de aplicaciones nuestro, que es Nakivo, ¿vale? Nakivo es un software que nos permite realizar backups de máquinas virtuales. Con Vim también funciona, pero con Nakivo nosotros lo tenemos diseñado ya y tenemos la propia aplicación dentro del NAS de QNAP, en la que a través de un transporter te conectas a, por ejemplo, VMware o te conectas a un Hyper-V de Windows Server y automáticamente haces el backup en tu NAS de QNAP. Y una vez que tengas el backup de tu NAS en tu NAS, tu máquina virtual, como Hybrid Backup Sync también está pendiente de todo lo que hay en el NAS, pues se expande a un remoto, a la nube, etcétera. Otra pregunta de Xavier Esteban. ¿El data center propio de QNAP está operativo? ¿Dais servicios de backup? ¿Precios? Bien, el data center está homologado por QNAP. El data center es una empresa externa de Data. Lo que pasa que todos los servidores que tiene de almacenamiento son de QNAP y nosotros lo hemos certificado como tal, porque tienen compatibilidad directa con el protocolo RTRR. Si queréis ver precios del data center que está en Girona, os tenéis que meter en su web, bsbdata.com, bsbdata.com, meteros en su web y, pues a partir de ahí tenéis que hablar con la empresa para ver precios, a ver qué podéis tener, para tener una copia en la nube, pero sabiendo que los servidores están en España, en Girona. Vale, tengo otro que me pregunta, ¿algo para Zen Server de Citrix, entiendo? Sí. Vale, y otro Bien, que pone... sí. Ya está. Que si es para entornos Hyper-V, VMware, no para Virtuoso. La primera pregunta de Zen Server... Vale, es que a la primera pregunta de Zen Server, nosotros, el Zen Server, ya sabéis que Zen Server es gratuito, lo podéis instalar directamente en un servidor, por ejemplo, en un IBM. Yo he tenido casos que tenía el servidor IBM y, pues lo típico, metías el CWD e instalabas todo el sistema de Zen Server a través del servidor. A la hora de conectar al NAS de QNAP, a través de Nakivo también tenéis posibilidades de hacer el backup. No sé si a través de Vim lo podéis hacer. Entiendo que sí. Al final, los tres fundamentales de virtualización es Zen Server, VMware e Hyper-V. Dependiendo de la empresa, dependiendo de los costes, si la empresa pues quiere ahorrar más en costes, va a usar Zen Server, si no VMware, o si no Hyper-V sería el caso intermedio, ¿verdad? Pero sí, son compatibles. Al final es coger, a través de un transporter, que al final nos llama, pues podéis coger cualquier máquina virtual y llevarla al NAS, no habría problema. Y la segunda pregunta, Ricardo, perdón, ¿me la puedes repetir porque no la llego a entender del todo? Sí, Adrián dice que entiende que es solo para Hyper-V, VMware, no para Virtuoso. No sé. Bueno, Virtuoso no sé. Tienes Hyper-V, VMware y Zen Server también. Podéis coger la máquina virtual y llevarla al NAS de QNAP. Esas serían las opciones. Vale, José Manuel Lara pregunta que si los datos de backup se comprimen. Sí, claro, tú cuando encriptas la información, ¿de acuerdo? Dependiendo, si tú lo mandas al NAS de QNAP directamente desde el cliente al NAS de QNAP, la información no está comprimida, ¿de acuerdo? Si lo que se quiere es un ahorro de costes para, por ejemplo, la nube, pues por ejemplo con Azure o por ejemplo con BSB Data, con el que tenemos certificado de QNAP aquí en España, la respuesta es sí, la información viaja encriptada y comprimida por ahorro de costes, porque cuando hablas de la nube es evidente que al final pues tiene que haber una compresión de datos porque si no el coste sube mucho. Y es más, deciros por ejemplo que si tuvieseis por ejemplo 100 teras de información, la primera copia es la más abrupta y la más costosa a nivel de tiempo. Pues, por ejemplo, con este centro que tenemos en la nube, si queréis llevar, por ejemplo, 100 teras a la nube de
de un servidor, no sé, de Microsoft, por ejemplo, pues tenéis que tirar de datos. Pero con este centro tenemos la opción de que se os envíe un disco duro portátil con un teclado numérico para que le pongáis una clave a ese disco duro, hagáis la copia local y la enviéis por correo certificado directamente al centro de datos en Girona y ahí se os sube directamente la información. O sea, que se tardaría a lo mejor, pues no sé, lo que se tarde un día, por ejemplo. Pero si son 100 teras o 200 teras, si no ya para datos a lo bestia, ¿de acuerdo? Pero habría esa posibilidad también. Pero al final, cuando tú hablas en local, al final lo único que necesitas es una expansión de discos, la copia de seguridad no se comprime, pero también te digo, por ahorro de tiempo. Si tú tienes que recuperar una copia muy grande, encima tienes que descomprimirla, ahí pierdes más tiempo. Ahora, si estamos hablando de la nube, sí, encriptada y sería comprimida. Vale, tengo otra pregunta, espera un segundo. ¿El Hybrid Backup SIM es compatible entre distintos fabricantes de NAS? Usando protocolo, por ejemplo, FTP, pues sí podrías. Al final, si no estamos hablando de QNAP, pues al final es el protocolo SMB FTP. Tú haces una carpeta FTP, se puede hacer desde cualquier sistema, me da igual que sea otro NAS, me da igual que sea un Linux, y al final ahí puedes tener una comunicación, ¿de acuerdo? Así que no usaríamos el protocolo RTRR, por ejemplo, pero al final la comunicación a través de redes es universal y los protocolos son muy parecidos y si es compatible, como hemos visto, con FTP, con CIFS, con SMB, si es compatible con esos protocolos, evidentemente, sí se puede. Vale, Adrián va a la pregunta que si existe la posibilidad de hacer una copia de Office 365 que incluya buzones, calendario, OneDrive, Teams, etcétera. Vale, el tema de Office 365, tenemos una opción que estamos barajando desde QNAP, pero todavía no te sé decir exactamente cuándo estaría disponible. Estará disponible, pero por ahora las opciones que tenemos pues son las que os he comentado. Pero sí, se está barajando para activar esa opción que nuestro compañero, muy buena pregunta por cierto, porque es algo que evidentemente se usa, aunque bueno, las empresas ya también tiran más por sistemas de Google a la hora de compartir hojas de cálculo, Word, etcétera, etcétera, y muchas veces usan, en vez de usar Outlook, por decirte, usan directamente el servidor de Gmail con la cuenta Enterprise para el dominio. Pero sí, estamos barajando esa opción también. Por ahora no, pero sí será futuro. Vale, ¿se requiere registro como vendedor o alguna certificación para poder comprar soluciones con Nave Ingram? Bueno, esto lo puede responder Dani, ¿no? Eso yo ya entiendo. Sí. ¿Dani? Hola. Y Antonio pregunta que cuando restauras una copia de máquina virtual montada en vSphere, restauras el propio servidor Exis. ¿O habría que subir una carpeta en la máquina virtual al Exis con VMware Center, no, por ejemplo? a través de Nakivo, por ejemplo, el software que os estaba comentando, es directo, te restaura directamente del servidor. Oye, ya estás conectado a él. Vale. Y para hacer copias de seguridad de un PC remoto por Internet hacia QNAP, ¿utilizaremos Net Backup Replicator? Sí, cuando queremos hacer si tú estás, por ejemplo, en otra oficina y quieres hacer una copia de seguridad al NAS de QNAP, una copia de seguridad que no esté en local. Es un poco, tenemos que tener en cuenta que lo ideal es, o por ejemplo estás viajando, ¿no? Te toca un viaje, como he comentado antes, ¿bien? Automáticamente tú puedes usar Hybrid Backup Sync para la sincronización a través de Internet de archivos. También puedes usar NetBack. A mí NetBack, en opinión mía personal, me gusta algo menos, ¿vale? Pero también NetBack es el típico asistente y el típico programa que se instala en un Windows, te crea un agente y a partir de ahí te comunicas con el NAS de QNAP a través de Internet, pero lo puedes hacer con Hybrid Backup Sync directamente a través de la sincronización activa, como he comentado, de archivos sin necesidad de pasar por ningún tipo de agente. Pero sí, se puede usar NetBack sin ningún tipo de problema para las copias fuera de la empresa al NAS. Y permitidme que también, antes lo he comentado, pero tenemos QSync, ¿vale? Que si tú, por ejemplo, estás trabajando con tus archivos, lo de QSync que he comentado que es como estilo Dropbox, tú te instalas QSync en tu PC
y automáticamente todo lo que cambies, todas esas carpetas que tú estés sincronizadas con tu NAS de QNAP, las vas a tener siempre almacenadas en tu NAS de QNAP. De hecho, yo lo uso muchísimo porque está claro que usar, por ejemplo, Dropbox o Google Drive, al final tienes un espacio limitado. Con un NAS no, con un NAS tienes discos duros de 8 teras, tienes 10, tienes un montón de capacidad para almacenar ahí en los NASes. Así que yo recomendaría también que si viajáis con el portátil mucho, uséis QSync para que cualquier cosa que modifiquéis al instante esté en vuestro NAS de QNAP sin tener que hacer nada ni preocuparos. Hombre, tenéis que tener conexión a Internet, es evidente. Y además QSync permite el versionado de archivos. Es decir, QSync también guarda versiones de archivo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás trabajando en un archivo, lo guardas y un compañero tuyo también ha trabajado y lo guardas. Oye, es que yo lo tenía. Pues no hay problema. Oye, coges la hora, el minuto y te descargas la versión de hace 15 minutos en vez de la actual y lo tienes, ¿vale? Eso sería. Disculpad, antes me preguntabais acerca de cómo registrarse como revendedor o si hay que tener alguna certificación para comprar soluciones de QNAP en Ingram. Y la respuesta es que no hace falta ningún tipo de certificación, simplemente que os registréis como clientes de Ingram Micro. Si no lo sois, el proceso son 5 minutos. Me pasáis un mail a mí mismo o a Víctor y os damos el alta bastante rápido. Es un proceso muy fácil y rápido. De momento no hay más preguntas. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosilla más? Si no hay más preguntas, no sé si quieres comentar alguna cosa más, Pedro. No, simplemente despedirme, agradecer la asistencia, la atención y nada, darle las gracias a los asistentes y esperar que les haya servido la webinar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que acabamos de ver de Iker Loira. Si es fiable hacer la primera copia total y luego incremental. ¿No es recomendable tener varias totales? Sí, normalmente cuando tú haces una copia total, ¿de acuerdo? Esa copia la vas a hacer en local, en tu NAS de QNAP, y esa copia total tiene que irse a otra ubicación y tiene que irse en la nube, ¿vale? La tienes que tener, la total, siempre la tienes que tener en todas las ubicaciones, no solo en local. Y después ir incrementando, ¿de acuerdo? La copia de seguridad. Esa sería la forma idónea de realizarla. No sé si es a lo que se refiere nuestro compañero, pero creo que sí. Dice que sí. Perfecto. Vemos si hay alguna pregunta más. ¿Hay posibilidad de aviso en caso de error de backup? Sí. Una de las cosas que tiene además el nuevo sistema operativo 435 es la gestión de eventos. Es decir, cada vez que se hace un backup, tanto si es erróneo como si no, yo le puedo decir al NAS, mándame un mail, por ejemplo digo mail porque es lo que más usamos, mándame un mail cada vez que finalice el backup. Y si además contiene errores también, es decir, tú puedes mandar o solamente que te mande el mail cuando contiene errores o que te lo mande siempre. Yo, por ejemplo, lo tengo activo siempre, tengo una carpeta ahí en el correo distinta a la bandeja de entrada, que son backups, y al final ahí tengo todos los logs de todos los backups y siempre, bueno, pues a veces cuando llega algún mail, digo, pues este está bien hecho, mira, este ha fallado a tal hora y tal, entonces te conectas al NAS, compruebas qué ha ocurrido y a partir de ahí lo solventas. Sí, pero la comunicación es totalmente a tiempo real con el NAS. Si a las 3 de la mañana te falla un archivo, a las 3 de la mañana te va a enviar el mail diciendo que, mira, a esta hora ha fallado este archivo. Otra pregunta más de José Manuel Lara. Nos dice, con QSync, ¿podríamos hacer backup de archivos PST de Outlook abiertos para los usuarios? Tenéis ahí el handicap de los PPTs, de cuando se cambia, ¿no? O falla un portátil de cualquier persona. Es que, claro, perder ese tipo de ficheros es complicado, claro. Cuando tú tienes un fichero abierto, ahí hay un handicap que no puedes mover, ¿no? Esa copia. Tenéis software que hacen copias en Shadow, donde podéis realizar copias de seguridad. Eso lo tuve en una clase que estuve haciendo presencial y salió a colación.
no recuerdo bien el nombre del software, disculpa, pero sí que tenéis software adicional. No podemos hacer una copia de ese archivo cuando se está usando, cuando tiene abierto el Outlook, vamos, no podemos hacer esa copia como tal. Más que nada porque el archivo se está usando, entonces al final no te deja moverlo o copiarlo. Perfecto. Pues en principio no hay más preguntas, Pedro. Muchísimas Muy gracias bien, por Daniel, la gracias a explicación. vosotros. La verdad que ha sido muy interesante. A todos los participantes también darles las gracias por asistir y por participar. Y bueno, sin más, os esperamos en el siguiente, que si no me equivoco lo tenemos para la semana que viene. Muy bien.